Más que un programa, es palabra de Dios revelada, palabra viva, palabra que sacia el alma, predicada por el pastor José Alberto Panameño. Bienvenidos a un oasis en el desierto. Gloria al Señor. Bien, hermanos, Dios me les bendiga una vez más. Es un gusto poderte saludar, desear que tenga muchas bendiciones de parte de mi Dios. Vamos a continuar con la enseñanza del uso del velo en la iglesia del Señor. Hemos estado hablando sobre el contexto del texto y ahora pues queremos adentrarnos un poquito más en la enseñanza. Quiero decirte de que la palabra del Señor es clara, la palabra del Señor es viva, es verdadera, y lo que ella dice debe de sostenerse todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Incluso debe de sostenerse aún en medio de aquellos que se oponen a la bendita palabra de nuestro Dios. Quiero decirte de que el apóstol Pablo, cuando habla del uso del velo dentro de la iglesia del Señor, él lo establece inspirado por el Espíritu Santo. Él no está dando alguna enseñanza personal, sino que habla de una enseñanza totalmente respaldada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Pero como todo tema, toda enseñanza, hermano, tiene que tener un objetivo. O sea, toda enseñanza, todo sermón, todo estudio que se vaya a hacer, tiene que tener un objetivo. El objetivo nos traza hacia dónde queremos llegar, cuál es la meta que queremos alcanzar. Y este tema tiene un objetivo fundamental, un objetivo que es el que vamos a tratar de alcanzar cuando terminemos la enseñanza sobre el uso del velo en la iglesia de Dios. Ahora, ¿cuál es ese objetivo? El objetivo es, hermano, demostrar la importancia de la mujer en la adoración a Dios. Demostrar que la mujer en la adoración a Dios es importante. No como muchos hermanos o predicadores o enseñadores dicen de que la mujer no tiene derecho a hablar, no tiene derecho a opinar, no tiene derecho a adorar el nombre de Dios. No. Hay que probarlo con la Biblia, que la mujer, hermanos, tiene una importancia grande para Dios en la adoración. Pero también queremos enseñar, queremos alcanzar con este objetivo que la mujer entienda el sometimiento que debe de tener a su esposo. Miren, amados hermanos, en base a esto último del sometimiento que debe de tener al esposo, en base a esto, hermano, quiero hacerle ver a través de la Biblia, claro, que el apóstol Pablo toca un tema sensible para la sociedad moderna. Y no solo sensible, sino que también es rechazado por la sociedad. Es rechazado, es cuestionado. El punto que el apóstol Pablo va a tocar en 1 Corintios capítulo 11 del verso 3 en adelante es un tema sensible para la sociedad moderna. La sociedad moderna lo rechaza, la sociedad moderna lo cuestiona. Vivimos en el siglo XXI, vivimos en tiempos donde la sociedad cada día va perdiendo los valores bíblicos, los valores establecidos por la palabra de Dios. Y quiero decirle algo bien importante: la sociedad puede perder los valores, puede perder la ética, puede perder la moral, puede perder, incluso podría no darle valor
a lo que la palabra de Dios nos dice. Es más, no le da valor. Pero quiere que le diga algo: la iglesia del Señor acepta, la iglesia del Señor se sujeta a lo que la palabra del Señor nos dice. Y en base a eso, en base a ese punto que el apóstol Pablo va a tocar, un punto sensible para la sociedad. La iglesia lo acepta tal y como la palabra de Dios lo dice. La sociedad no lo va a aceptar. Es probable que lo que yo diga, incluso en algunas mujeres cristianas, no vaya a encajar en su pensamiento moderno. Pero mi deber es decirle lo que la palabra de Dios nos va a enseñar. Desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista establecido por Dios, establecido por nuestro Padre Celestial, Dios, hermanos amados, ha establecido una jerarquía dentro de la familia. Dios ha establecido en la familia, en el hogar, una jerarquía. Hay una jerarquía que Dios ha establecido. Nadie la puede quitar. Nadie tiene que quitar esa jerarquía que Dios ha establecido en la familia. Porque el momento que quitamos la jerarquía, lo establecido por Dios, lo que Dios ha establecido, desde ese momento vamos a traer problemas. Porque si Dios ha establecido un orden en la familia, es porque Él tiene un propósito en el hogar. Quiero invitarlo a que lea conmigo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, y le vamos a dar lectura al verso 3. Ojo, desde el punto de vista bíblico, Dios ha establecido una jerarquía en la familia, la cual debe ser aceptada y debe de ser respetada, porque es la voluntad de Dios. Dice el verso 3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, esta jerarquía establecida por Dios es una jerarquía, es un orden que Dios ha puesto en la familia, y que ningún pastor, ninguna denominación, ningún hermano tiene que cambiarlo, porque entonces estaría cambiando la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice: porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Si lo vemos de esta manera, miren, amados hermanos, el orden establecido por Dios, mire, el orden establecido por Dios es el siguiente: Dios es la cabeza de Cristo. Este es el orden, mire. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón, mire. Y el varón es la cabeza de la mujer. Allí tiene el orden establecido por Dios. Mire, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. El varón es la cabeza de la mujer. Y ese es el orden que el Señor, que el Todopoderoso, que el Padre Celestial ha establecido. No se puede poner otro orden. No se debe de invertir ese orden, porque desde el momento que invertimos el orden de Dios, vamos a traer consecuencias. No se le olvide nunca, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 11, el verso 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón,
y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza del varón. ¿Qué quiere decir, hermanos amados, el apóstol Pablo con el término cabeza? Porque si usted se fija, el término cabeza en este versículo 3 aparece 3 veces. Dice el texto bíblico: Cristo, la cabeza del varón; el varón, la cabeza de la mujer; y Dios, la cabeza de Cristo. 3 veces aparece la palabra cabeza en este versículo. Y esto es importante tomarlo en cuenta, tener en cuenta, hermano, el orden que Dios ha establecido en la familia. Nadie debe permitir quitarlo. Nadie debe decir que vamos a poner otro orden. No, Señor. Si la Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer, así se debe de seguir predicando hasta que Cristo venga. Y si Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, usa la palabra cabeza 3 veces en ese verso, es porque algo nos quiere enseñar. El término cabeza en la Biblia se usa de diferentes maneras. Le voy a mencionar algunas maneras en las que se usa la palabra cabeza. En primer lugar, se usa para referirse a personas en el ejercicio de autoridad. Se les llamaba cabeza a aquellas personas que ejercían autoridad, que tenían algún rango de autoridad. A esas personas se les llama cabeza. Esa es la manera en que se usa el término cabeza en la palabra de Dios. En segundo lugar, el término cabeza se emplea en el Nuevo Testamento para expresar la relación que hay entre Cristo con la iglesia. Esta es la segunda forma en la que se usa el término cabeza. Primero, para hablar de alguien que tiene autoridad, que ejerce autoridad. Segundo, la Biblia lo habla en términos de relación entre Cristo y la iglesia. En Efesios capítulo 1, en el verso 21, dice la bendita palabra de nuestro Dios: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo, amados hermanos, es el Señor de la iglesia, y todas las cosas en ella, o sea, en la iglesia, le están sometidas. Este sentido de señorío y autoridad está claramente presente en los textos de 1 Corintios capítulo 11 en el verso 3. Ese sentido de autoridad y señorío. Cristo, hermano, es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es ningún pastor, no es ningún líder, no es ningún anciano, no es ninguna mujer, no es ningún apóstol. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, porque Él es el Señor y el que tiene autoridad sobre la iglesia de nuestro Dios. En tercer lugar, hermanos, el término cabeza también se usa para referirse al que es guía y conductor. O sea, que el que va al frente, el que va adelante, el que va guiando a un grupo, él va adelante. Él como cabeza conoce el camino, conoce el lugar, sabe dónde no ir, dónde ir, sabe qué encontrar, qué no encontrar, porque como guía, como cabeza, él sabe direccionar. Y en este sentido se aplica también al marido en relación con la esposa. En Efesios capítulo 5, el verso 23, nos dice el apóstol Pablo: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El hombre como cabeza
debe de guiar, debe saber dirigir su hogar, debe saber dirigir su familia. Tiene que llevarla por el camino trazado por la bendita palabra de nuestro Dios. Si ese hombre, ese marido, en vez de ser un guía, en vez de saber guiar a su familia, la lleva por lugares que a la larga lo van a arruinar a él y van a arruinar su propia familia. Aprenda a ser un verdadero guía, aprenda a ser una verdadera cabeza, amados hermanos, que sepan dirigir a sus hijos, sepan dirigir su familia, sepan dirigir todo el hogar para que reciban recompensa de parte de nuestro Dios. Otro uso de la palabra cabeza, hermano, está aplicado al sentido de responsabilidad. Cristo, como cabeza de la iglesia, es responsable de la conducción, de la provisión, de la dotación y de la corrección. Cristo es responsable de su amada esposa, que es la iglesia del Señor. Igualmente, el marido es responsable ante Dios de la marcha, de la conducción, de la provisión, de la corrección de su propio hogar. En el sentido positivo, el marido como cabeza debe sustentar, debe cuidar a la esposa, como también lo ha hecho Cristo Jesús y lo sigue haciendo con la iglesia del Señor, que es su amada esposa. Entonces, hermanos, en resumen, estas 4 formas de cómo se usa el término cabeza, en resumen, hermanos, del uso del término cabeza, podemos decir lo siguiente: 1, cabeza en el sentido de ejercicio de autoridad, 2, cabeza en el sentido de orientación y conducción. Cabeza en el sentido de unidad y dependencia. Y 4, cabeza en el sentido de responsabilidad. Esto quiere decir que el hombre como cabeza debe cumplir con toda la responsabilidad que esto conlleva. Aquí no se trata, varón. Aquí no se trata, hermano, de decir yo mando, de decir yo soy la cabeza. Aquí van a hacer lo que yo diga, aquí van a hacer lo que yo les ponga. Y si no lo hacen como yo les digo, quién sabe cómo les vaya. No, esa no es una verdadera cabeza. Un hombre como cabeza de su hogar, como cabeza de su esposa, sabe dirigir, sabe cuidar, sabe amar, sabe respetar, es responsable, sabe él la gran responsabilidad que tiene con su hogar, con sus hijos, con su esposa, con su familia. Y no solo eso, también tiene responsabilidad delante de Dios. Entonces, amados hermanos, este es el orden establecido por Dios. No se le olvide, en el verso 3 Pablo dice: Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Hay que tener en cuenta, hermano, que este orden, que esta jerarquía no es en el sentido de quién es mejor o quién es superior. Tampoco es para que el hombre tenga como esclava a su esposa, o la pisotee, o la maltrate, o la golpee, porque es lamentable decirlo. Pero dentro de los mismos hermanos, dentro de los mismos cristianos, hay hombres que golpean a sus propias mujeres. Hay hombres que maltratan a sus esposas en vez de cuidarla, en vez de amarla, en vez de respetarla, en vez de dirigirla, en vez de enseñarle, en vez de ser una buena cabeza. Lo que hacen es maltratar a esa pobre mujer que aguanta y aguanta día tras día a este hombre que es un déspota, que no es una cabeza, es un déspota, es un dictador dentro de su hogar, es un hombre machista, ofensivo. No se trata, varón, de que usted como cabeza puede hacer lo que le da la gana en su familia. Usted tiene que aprender a cuidarla, tiene que aprender a respetar a su familia. Esta jerarquía la mujer la debe de respetar. Este orden la mujer tiene que respetarla. Hermana, usted no es esclava de su esposo, usted no es la cholera de su esposo, usted es la ayuda idónea de su esposo. Y su esposo tiene
que aprender a respetarla. Mire, si este orden no se respeta, si este orden no se mantiene, si este orden se quita dentro de la familia, el orden que Dios estableció, y la familia comienza a hacer lo que le da la gana, y el hombre igual y la mujer igual, tarde o temprano ese hogar va a traer las consecuencias por haber roto el orden establecido por Dios. Entonces, amados hermanos, en el capítulo 11, el verso 3 de 1 Corintios, el Espíritu Santo nos enseña que Dios es la cabeza. Miren hermanos, Dios es la cabeza de Cristo. Debemos recordar cómo nuestro Señor Jesucristo se sometió a la autoridad de Dios, a la autoridad de su Padre, para llevar a cabo la obra de redención. Mire, hermanos, para salvarnos, el Señor tuvo que someterse, el Señor tuvo que obedecer, el Señor tuvo que humillarse para poder llevar a cabo la obra de redención para la humanidad. Por toda la eternidad, mi Cristo glorioso, Él ha existido en la misma forma de Dios, porque Cristo es Dios. Pero cuando se comprometió a redimir a la humanidad y a hacer de hombres y mujeres rebeldes como nosotros, para que volviéramos de nuevo a una sumisión leal y amante delante de Dios, Él tomó la forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el precio que tuvo que pagar por su voluntaria sumisión, hermanos, a Dios, quien es su cabeza. El ejemplo de Cristo es tan maravilloso, hermanos, es tan hermoso, es un ejemplo de obediencia que debería de disipar toda nuestra resistencia ante la enseñanza establecida en el capítulo 11 de que la mujer debe cubrirse la cabeza. De buena gana, hermano, deberíamos de emplear cualquier medio a nuestro alcance para realzar tanto la obediencia como la gloria de aquel a quien debemos nuestra salvación. El mundo está lleno de rebeldía, desobediencia, y en todos los sentidos vemos cómo la gente se revela a toda autoridad, se revela a las leyes, se revela a esas leyes que rigen el orden de nuestra sociedad. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos caos, vemos desórdenes, la gente se revela, la gente se hace anarquista. En muchos lugares vemos personas haciendo lo que les da la gana, haciendo lo que ellos quieren, olvidándose que hay leyes, olvidándose que hay autoridad. Hay lugares donde las personas hacen lo que ellos quieren. En cambio, la situación de la iglesia es diferente. El Señor nos ha llevado a someternos voluntariamente y someternos gozosamente a su gobierno teocrático y a aceptar el liderazgo y la autoridad que Él nos designa. No tenemos por qué rebelarnos, hermanos, a su gobierno. No tenemos, hermanos, por qué rebelarnos a su liderazgo. Es que si Dios lo estableció, mi deber es someterme a las autoridades superiores. Mi deber es someterme al gobierno teocrático. No tengo por qué estar cuestionando, no tengo por qué estar señalando o criticando. Mi deber como iglesia de Dios es someterme, es sujetarme, así como Cristo se sujetó y obedeció su cabeza, que es nuestro Padre Celestial. ¿Cómo puede un varón, hermanos, cristiano, un hijo de Dios, varón, honrar a Jesucristo como su cabeza? No se le olvida, varón, que Cristo es nuestra cabeza. Nuestra meta debe de ser honrar nuestra cabeza. ¿Y quién es nuestra cabeza? Nuestra cabeza es Cristo Jesús. Pero la pregunta es, ¿cómo lo podemos honrar? ¿Cómo podemos honrar nosotros
en la congregación, en la adoración, en la alabanza. ¿Cómo honramos los varones a Cristo, que es nuestra cabeza? La forma, hermano, instituida por Dios para que los varones honren su cabeza, que es el Señor Jesucristo, y para que proclamen su fe en que Dios le ha levantado de entre los muertos, es que el varón tiene que mantener su cabeza descubierta cuando nos reunimos públicamente como iglesia para adorar, para exaltar el nombre de Dios. El hombre honra a su cabeza, que es Cristo, teniendo su cabeza descubierta. Así honramos a nuestra cabeza, que es Cristo, y honramos públicamente, no cubriéndonos como varones. Los varones no se tienen que cubrir la cabeza para honrar a Cristo. Los varones tienen que descubrirse la cabeza cuando se presentan delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si entramos en una sinagoga judía, fíjese, hermano, si entramos en una sinagoga judía, veríamos a todos los hombres judíos con las cabezas cubiertas. Pero Dios nos llama a los varones cristianos a declarar con la cabeza descubierta que Jesús es el Mesías, el Cristo que habría de venir. Los judíos consideran una blasfemia lo que los cristianos proclaman por medio de este simbolismo de no cubrirse la cabeza. Ellos no aceptan a Jesús como Mesías. Tampoco lo hacen muchos gentiles inconversos. Pero nosotros como iglesia creemos y aceptamos que Jesús es el Cristo de la gloria, el Mesías prometido. Y si es el Cristo prometido, el Mesías, es importante que nosotros los varones cristianos, hermanos, nosotros los varones cristianos, honremos a nuestra cabeza descubriéndonos la cabeza, no cubriéndola. Fíjese, amados hermanos, en el verso 4 dice el apóstol Pablo lo siguiente a los varones: a los varones. Primero, Pablo dice en el verso 3 el orden que hay: Dios, cabeza de Cristo; Cristo, cabeza del varón; el varón, cabeza de la mujer. Pero en el verso 4 trata con los varones. A usted, varón, le dice la palabra de Dios de la siguiente manera: todo varón, estoy en 1 Corintios capítulo 11 verso 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Que un hombre ore o profetice con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, hermanos. Como ya hemos dicho, la cabeza del varón, mire, es el Señor Jesús. Él es la cabeza del varón. Y dice el apóstol Pablo: si un hombre para orar, para profetizar, para desempeñar un privilegio, se cubre la cabeza, está afrentando su cabeza. Fíjense que la palabra afrentar es una palabra que tiene una connotación bien dura, porque afrentar quiere decir insultar, ofender gravemente a una persona por atentar contra su dignidad, su honor y su credibilidad. Es un insulto que se hace, hermano varón. Si usted se cubre para desempeñar un privilegio, si usted se cubre para adorar, para predicar, para exaltar el nombre de Dios, usted le está faltando el respeto a su cabeza, y su cabeza es Cristo. Y yo creo que lo menos que queremos es deshonrar a nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Esto es con los varones. El varón no se debe descubrir. El varón tiene que desempeñar sus privilegios con su cabeza descubierta, porque de esa manera honramos a Jesús de Nazaret. Debemos ver, hermanos, que Pablo claramente
en el capítulo 11 del verso 4, claramente usa el término cabeza de dos maneras. Fíjame bien, en el verso 4, esto que acabamos de ver está en el verso 3. Eso está en el verso 3. Pero en el verso 4, Pablo usa la palabra cabeza de dos maneras. La primera la usa de manera literal. La usa de manera literal. Porque él dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta. Allí está hablando de su cabeza literal, de su cabeza física, de esta cabeza que tenemos arriba de los hombros. Ahí Pablo está usando la palabra cabeza de manera literal. Está diciendo, hombres, ustedes cuando vayan a orar, cuando vayan a profetizar, por favor, se les demanda, se les exige que no se cubran la cabeza literal. Pero luego Pablo usa el término cabeza de la siguiente manera, mire, de manera simbólica. Esta es la primera, lo usa de manera literal, pero luego la usa de manera simbólica, porque dice, afrenta su cabeza. Y la cabeza, como le hemos dicho una y otra vez, es Cristo. Cuando Pablo dice, afrenta su cabeza, no está hablando de su cabeza física, sino de su cabeza profética, simbólica, que es Cristo Jesús. Aquí Pablo hace uso del término cabeza de manera literal y de manera simbólica. Literal, porque el hombre no se tiene que cubrir su cabeza física. Simbólica, porque la cabeza del varón es afrentada y es Cristo Jesús, la cabeza de todo varón. Entonces, hermanos, varones, un hombre que ora, que profetiza con la cabeza cubierta, está insultando gravemente a Cristo Jesús. La palabra de Dios establece que el hombre no debe orar, profetizar con su cabeza cubierta. Lo vamos a dejar hasta aquí. Próximamente vamos a seguir la otra parte, la parte que le corresponde a la mujer. Espero que Dios te bendiga, espero que Dios te prospere. Y si quieres oración, solo dinos y nosotros estaremos orando por ti. No se te olvide, somos la Iglesia de Dios Mundial en El Salvador, una escuela para el alma, llevando las buenas nuevas de salvación. Tal vez ahí en tu lugar, en tu cantón, en tu ciudad, hay una Iglesia de Dios Mundial. Congrégate, busca de nuestro Dios. Así que el Señor les bendiga en esta maravillosa y bendecida hora.